hablar esta mañana de la importancia del llamamiento de Dios en nuestras vidas. Solo Martín se alegró. Me parece que los demás no quieren oír ese tema. Bueno, yo le voy a hablar del llamamiento de Dios en nuestra vida. Y yo creo que es un tema que tengo la autoridad para hablar, porque yo sé lo que es ser llamado por Dios. Y sé lo que significa cuando usted está prosperando en otras cosas y que tiene todo enfrente de usted, sentir el llamado de Dios que quema los huesos, que quema su vientre, que quema su interior, y que usted dice: yo tengo que hacer lo que Dios me está mandando a hacer, porque yo no voy a encontrar contentamiento ni plenitud en otra cosa. Aunque esa otra cosa signifique que usted va a tener dinero, que va a tener viajes, que va a tener casas, que va a tener propiedades, nada se compara con el galardón de servir a un Dios todopoderoso, a un Dios que es el dueño de todas las cosas, amados. Y yo quisiera, de verdad, yo le pedí a Espíritu Santo, ayúdame, que la palabra que salga de mi boca pueda penetrar el corazón, el espíritu de los oyentes, para que pueda venir una revelación del deseo del corazón del Padre. Porque yo he estado viendo a mi alrededor y diciendo, como Jesús dijo, dice que cuando Jesús vio la multitud, que estaban como ovejas sin pastor, Él tuvo compasión de ellas. Y dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y le dijo a sus discípulos: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y yo he estado con ese clamor en mi corazón, diciéndole al Señor, pidiéndole: envía obreros a la mies. Y eso es lo que me motiva para hablar esta mañana, mis hermanos, porque últimamente usted puede ver que tenemos preparación y capacitación de todo y para todo. Al correo me llegan todos los días cualquier cantidad de ofrecimientos de capacitaciones. Capacitaciones de liderazgo, capacitaciones de contaduría, capacitaciones de todo, para hacer proyectos, para esto, lo otro. De ninguna manera le va a llegar a usted un ofrecimiento de capacitación para los llamados de Dios, ¿verdad? Como que no es muy común. Y así es que tengo eso en mi corazón, el ver que en realidad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y no estoy hablando solo de las naciones de la tierra, no estoy hablando de otros países, estoy hablando de mi propio país. Estoy hablando que aún tenemos necesidad de enviar pastores a lugares cercanos aquí. Y no tenemos los elementos, no tenemos las personas que digan: yo he recibido el llamado de Dios, quiero ser enviado, estoy dispuesto a vivir por fe. ¿Sabe? Yo creo que Dios sí está llamando. Yo de verdad, yo me metí en el corazón de Dios y miraba que Dios sí está llamando gente. El problema es que no lo estamos escuchando o no lo están escuchando. Y yo decía: ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Que no se está escuchando al Señor y no se está respondiendo a su llamado. Y yo lo que recibí, en primer lugar, las voces del mundo son demasiado fuertes. Y la voz de Dios casi siempre es tenue. Solo el que está en intimidad con el Señor va a escuchar la voz de Dios. Porque las voces a nuestro alrededor, las voces del mundo, son muy fuertes. Lo otro es que algunos no escuchan por diversas razones, están distraídos en otra cosa. Hay otros que sí escuchan, pero no responden. Escuchan y se hacen los locos, no responden, postergan el llamado o dicen: bueno, cuando ya esté listo para retirarme, cuando termine con la responsabilidad económica de mis hijos, cuando, y estamos postergando siempre la respuesta al llamado que Dios nos hace. Otros quizás están demasiado ocupados para disponerse para el Señor. Hay pocos que estén dispuestos a tomar el riesgo de lo que implica aceptar un llamamiento de Dios. Porque, ¿sabe? El llamado de Dios a nuestra vida siempre impone riesgos. Cuando somos llamados a Dios y le respondemos,
vamos a vivir con algunos límites, muchas veces y restricciones. Y a veces por causa, según nosotros, no, es que no quiero que mis hijos pasen necesidad o pasen circunstancias difíciles y Pastor Remo sabe de qué le hablo. Entonces decimos, no, después, para que los hijos no sufran. Pero yo le voy a decir una cosa. Quizá cuando haya esos momentos de restricciones, los hijos van a sufrir un corto tiempo, 2 años, 3 años, pero Dios se va a encargar del corazón de ellos. Dios se va a encargar de sanar el corazón de ellos, pero a través de la decisión de los padres estamos asegurándonos un legado eterno para nuestras generaciones. Vale la pena responderle a Dios. Vale la pena responder al llamado de Dios, amados. Muchas veces es que nos cuesta dejarlo todo para seguirlo a Él. Y uno diría, bueno, aquellos que Jesús llamó, les fue fácil seguirlo. No, ellos también tenían sus pescas, no crea usted que era que estaban con un anzuelito, no. Tenían sus empresas pesqueras y tuvieron que dejarlo todo para seguir al Señor sin saber de qué iban a comer. Y creo que nunca les faltó nada. Pero para todos nosotros, significa que cueste algo dejarlo para seguir. Ya ve aquel joven rico que le dijo al Señor que qué podía hacer él para ser salvo. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y no fue capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía mucho que perder según él. Y entonces no estaba dispuesto a perder todo aquello para seguir a Jesús, que aparentemente no tenía nada. Y eso nos pasa hoy día igual. Las cosas no han cambiado. Ahora, hay diferentes formas como Dios nos puede llamar. Y esta mañana yo quisiera mencionar con citas bíblicas llamamientos de algunos hombres de Dios a través de la Biblia. Y a lo mejor en lo que yo estoy hablando de esos llamados, Dios le habla más de alguno aquí. ¿Sabe cuál es la esperanza de mi corazón cuando yo comparto esta escritura? Que al fin de este día yo voy a recibir por lo menos un llamado, un correo, un WhatsApp de alguien que me diga, yo he sentido el vivo deseo de servir a Dios, estoy aquí dispuesto para que me forme. Ese es mi anhelo, que por lo menos uno, si no más. Vamos a ver el llamado de Dios a Abraham, rápido, Génesis 12, vamos a leer del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Sabe que la escritura nos dice que Abraham era muy rico? Que tenía ganados y tenía plata y tenía oro. O sea que para él no era ningún atractivo que el Señor le dijera y te bendeciré. Porque según él ya estaba bendecido en el concepto que nosotros entendemos lo que es bendición. Y alguien que tiene plata, camellos, oro, ganado, propiedades, tierras, casas, y que de pronto Dios le diga, vete de tu tierra y de tu parentela, deja las propiedades, deja las tierras, llévate lo que puedas, pero deja eso y vete a la tierra que yo te mostraré, que todavía no sabes cómo es, ni siquiera sabes si vas a poder tener lo mismo que ahora tienes, pero te bendeciré. O sea, es una promesa incierta. Pero aunque Abraham no era un hombre que creía en Jehová Dios, Abraham vivía en la tierra de Ur de los Caldeos, en la llanura del Sinar. Él y su familia eran adoradores de la diosa Luna. No era que él conocía a Jehová. Y sin embargo, yo entiendo que el llamado tiene que haber sido algo tan fuerte a su interior que él acudió. Y él se fue, dice que se fue con Lot, se fue con su padre, se fue allí a la tierra de Harán. Y si nosotros vemos
a Hebreos, no tiene que buscarlo si no quiere, pero anótelo, Hebreos 11:8. Dice, por la fe, Abraham, que ya con el nombre que Dios le da, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea que lo que no se cumplió en Abraham, Dios lo extendió a Isaac y lo extendió a Jacob, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Algo importante que yo quiero que ustedes tomen nota es que el llamamiento de Dios casi siempre es generacional. Por eso decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Casi siempre Dios llama a alguien en una familia y luego vamos a ver el llamado similar en un hijo, en el hijo del hijo, para que continúe la visión que Dios le entregó al patriarca o al padre o a quien Dios le haya dado la visión. Quiero que veamos el llamamiento de Moisés. Éxodo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Si usted sigue leyendo, usted va a ver que Dios le dice que lo ha llamado para que sea el libertador de su pueblo de manos de los egipcios. Y Moisés había sido preparado toda la vida. O sea, quiero que se ponga un poquito, que trate de meterse en la realidad de Moisés. Él había sido salvado de las aguas, había sido criado por su propia madre, creyendo que esa era su nodriza, Jocabed. Y seguramente Jocabed le ministraba palabras al espíritu y al oído de Moisés, porque ella sabía para qué Moisés había sido guardado. Las madres juegan un papel importantísimo en el llamado de los hijos. Las madres no pueden ser indiferentes a lo que Dios les ha revelado, para qué sus hijos han sido llamados. Seguramente Jocabed le decía a Moisés, un día vas a ser un hombre y vas a ser el libertador del pueblo. Moisés, un día Dios te va a hablar y te va a llamar para ser un líder en medio de todo el pueblo. Y Moisés creció, y cuando era un hombre ya y estaba allí en la corte de Faraón, entienda usted que siendo él un israelita, un hebreo, creció en la casa de gobierno, en la casa de Faraón, como un egipcio. No es que le iban a respetar sus leyes hebreas o sus normas. No. Él allí en la casa de Faraón tuvo que aprender a hablar egipcio. Tuvo que aprender artes marciales. Tuvo que aprender las normas que se llevaban en la corte de Faraón. Tuvo una educación especial. Y él sabía perfectamente que Faraón no tenía un hijo varón. Tenía una hija mujer. Y como una hija mujer no podía ser Faraón, por lógica le correspondía a Moisés ser el siguiente Faraón. Ahora póngase a pensar a usted, un muchacho, un joven que está siendo preparado y según Faraón lo está preparando para que tome su lugar. Y de pronto, él recibe el llamado de Dios. Y dice la Escritura que él
no se aferró a aquel llamado terrenal de ser el hijo de Faraón o el siguiente Faraón, sino que aceptó el llamado de Dios como viendo a lo invisible. O sea, cuando Dios nos llama, Él no nos dice todo el asunto de una vez. Yo recuerdo que nuestro padre, el hermano Ángel, me dijo una vez: hermanita en Mamelia, yo no le puedo declarar a usted todo lo que Dios me ha revelado sobre su vida porque no lo soportaría ahorita. O sea, Dios no nos dice todo de una vez. De pronto a los profetas se lo muestra, pero a uno se lo va dando como que paso a paso para que lo pueda digerir de una vez. O sea, poco a poco. Y Moisés no conocía todo el asunto cuando Dios le habló. Así es que él se paró como viendo al invisible, o sea, viendo a lo eterno, viendo al horizonte, viendo a un Dios que es espíritu sin saber qué era lo que él esperaba. Pero él aceptó el llamado de Dios. Ahora, sin embargo, a pesar de que Moisés sabía que Dios lo había llamado, porque él escuchó la voz de Dios en la zarza. Dice que de la zarza que no se consumía salió la voz de Dios, y él escuchó cuando Dios lo llamó. Pero aún así, aunque Dios lo había llamado en directo, llegó un momento en la vida de Moisés que él estaba agobiado por todo el trabajo que implicaba ser un juez para Israel. La gente venía a preguntarle por todos los asuntos, que si el vecino me robó la vaca, que si el otro me hizo no sé qué, o sea, cosas cotidianas, y Moisés pasaba agobiado juzgando todos los asuntos del pueblo. Así es que a pesar de que Dios lo llamó en directo, él tuvo que seguir el consejo de su suegro Jetro. Dice que un día el suegro fue a visitarlo. Moisés estaba en la falda de la loma, de la colina, y él vino con su hija, o sea, la mujer de Moisés, Séfora, y sus 2 hijos. Y entonces le dijo: Moisés, necesito hablar contigo. Y Jetro lo miraba, y aunque sabía que era Dios quien lo había llamado, en Éxodo 18, Jetro le tuvo que decir a Moisés: oye ahora mi voz. Verso 19 de Éxodo 18. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Moisés acató la instrucción de Jetro, y todo comenzó a estar ordenado, organizado. O sea, el llamamiento de estos líderes para ejecutar una acción o un servicio, digamos, en el ministerio de Moisés, si puede llamarlo así. Las instrucciones vinieron de parte de su suegro. Estas no vinieron directamente de parte de Dios. Pero llega un momento en que Moisés ya ha sacado al pueblo de Egipto, al pueblo israelita de Egipto. Pero Moisés está cansado ya, y el pueblo se ha rebelado contra Dios y contra Moisés. Y Dios mismo ha dicho que Moisés no entrará a la tierra prometida. Yo entiendo que usted ha leído la Biblia y sabe el por qué sucedió eso. Dios le da una instrucción a Moisés de que le hable a la peña, le hable a la roca, y él, en lugar de hablarle a la roca, golpea la roca para que brote agua. El Señor se enoja mucho y le dice que él no va a entrar a la tierra prometida. Pero entonces Moisés le está pidiendo a Dios y le dice: pon entonces a un líder, llama tú a un líder
para que quede en mi lugar y lo pongas delante del pueblo. Pero entonces Dios le dice a Moisés, Números 27, verso 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación y que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. En otras palabras, ya el Señor había provisto la persona que iba a suceder a Moisés. Y Moisés lo tenía allí a la par de él. Dice la Escritura que Josué nunca se apartaba de Moisés. Algunos estudiosos opinan que Josué, hijo de Nun, había sido un esclavo y que Moisés lo había liberado, lo había pagado el rescate de él. Pero que entonces Josué le dijo, yo voy a ser esclavo por amor. Te seguiré como un siervo y voy a ser esclavo. Por eso en algunas partes dice Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. O sea, era un siervo que él lo había comprado, pero era siervo por amor. No tenía que estar atado, no tenía que estar encadenado, no tenía que vivir como un esclavo, pero él dijo, por amor, yo quiero ser tu siervo. ¿Cuántos esclavos por amor hay aquí del Señor Jesús? Porque Él te rescató, Él te liberó, Él cortó tus cadenas, Él te hizo libre, pero tú viniste y dijiste, yo quiero ser esclavo por amor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer lo que tú me digas y lo que tú me mandes. El Señor no nos esclaviza, pero nos da libertad para que voluntariamente tomemos la decisión. Así que Josué ya estaba ahí, estaba siendo preparado por años para tomar el lugar que le correspondía. Sin embargo, Josué estaba tan ligado a Moisés como un padre. Pues imagínense si era siervo por amor, que todavía Moisés desapareció y él como que no se atrevía a tomar el lugar. Así que vamos a ver cómo fue ese llamado de Josué. En Josué capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Le hablo esto para que usted vea que hay diferentes formas como Dios nos llama. A Moisés lo llamó desde la zarza, pero a Josué primero le dijo a Moisés que lo estableciera y después le tuvo que hablar el Señor para decirle, vamos, emprende el camino, comienza la labor, porque ya Moisés se murió, deja de estarlo llorando, ya tenés que andar y hacer lo que tenés que hacer. Así que hay diferentes formas. Dios nos puede llamar en directo, nos puede llamar a través de la autoridad, nos puede llamar indirectamente, hay diferentes formas. Y hay quienes como estos, ¿verdad? Abraham, Moisés, Josué, ellos acataron el llamado del Señor. Pero le voy a hablar de uno que al principio evadió el llamado de Dios como muchos aquí, pero después se arrepintió. Y ese fue Jonás. Todos sabemos de Jonás, ¿verdad? Dicen los niños de la escuela, que el pez grande que se tragó a Jonás se llama Plum. Yo digo, pero ¿de dónde se llama Plum? Sí, dice, porque hay una cancioncita. Jonás no hizo caso de la palabra de Dios y vino el pez grande, Plum, se lo tragó. Entonces ellos creen que se llama Plum, pero no tiene nombre en la Biblia el pez. Así que vaya a Jonás capítulo 1,
verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. Usted dirá, ¿se levantó para ir donde Dios lo mandaba a Nínive? No. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Cuántos aquí han estado huyendo de la presencia del Señor? El Señor le dice, te mando a un lugar, y se levanta para irse al otro lugar, al punto opuesto, al más contrario. Dice que halló una nave, descendió a Jope. ¿Usted sabe dónde está Jope? En la casa donde estaba Simón el curtidor, está junto al mar, ahí está Jope. O también se llama Jafo o Haifa. Y halló una nave que partía para Tarsis. Justo halló la nave que iba al lado opuesto, ¿verdad? Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y quizá muchos de nosotros diremos, es que era de Dios, porque allí estaba el barco que iba para Tarsis. Justo donde Dios no le dijo que fuera. Dios le dijo que fuera a Nínive. Porque a veces ponemos vellones así. Es que tiene que haber sido de Dios. Mire, eso no es coincidencia. Allí estaba el coyote que me iba a llevar. O sea, es lo mismo. Pero Jehová, oiga bien el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Usted sabe lo que sigue. Todos los marineros estaban molestos, de verdad, con Jonás. ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué viniste? ¿De qué estás huyendo? ¿Por qué nos va a caer este gran castigo por culpa tuya? Y lo tiraron al mar para que se calmara la tempestad, porque ellos eran más entendidos los marineros inconversos que Jonás. Tienen que haber sido pecadores si ese lugar estaba pero recontaminado. Y entonces lo tuvieron que echar al mar para que se hiciera bonanza en el mar, estuviera tranquilo, y ellos poder llegar al otro lado y no se les partiera la nave. Usted conoce lo que sigue de la historia, ¿verdad? Viene ese pez grande, un leviatán, creemos, se lo traga, y dice que estuvo 3 días en el vientre del pez. Algunos dicen que es ballena, pero creo que no era ballena, era un leviatán. Y entonces al tercer día lo vomita sobre la arena. Y vemos aún el cántico de Jonás cuando está dentro del vientre del pez. Tus algas se enredaron en mi cabeza y todo, etcétera, hasta que lo vomita. Ahora, ¿qué pasa? Eso le sirvió para arrepentirse de no haber hecho la voluntad de Dios y tomar la decisión de que iba a servir al Señor, que iba a acatar aquello a lo cual Dios lo había enviado. Yo creo que Jonás no tenía ni la más mínima idea de que Dios lo estaba llamando como un profeta. Porque Dios solo le dijo, ve a Nínive para que digas estas palabras que yo te voy a decir que digas. Era sencillo, ¿verdad? Solo tenía que ser el reproductor de la voz de Dios. Tenía que repetir lo que Dios le dijera. Pero él no entendía que era un llamado profético el que Dios le estaba haciendo. Porque no le dijo, te llamo hoy como profeta. No, vas a repetir estas palabras. Pero lo que Dios quería provocar era un arrepentimiento en Nínive. Porque Nínive estaba de continuo en pecado y Dios iba a destruir Nínive por causa del pecado. Pero siempre que Dios ve pecado en un lugar, Él levanta un profeta para que el pueblo se arrepienta. Así es que él pensó, Jonás puede ser esa persona que vaya a Nínive para que el pueblo se arrepienta y yo no destruya Nínive. Pero Jonás retrasó el proceso un poco. Pero después de que pasó lo que le pasó, y después él ya vomitado del vientre del pez, vaya a Jonás capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No era el que él quería, no era el que iba a buscar en Google, no era el que iba
a buscar de otro predicador, era lo que Dios le había dicho. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Fíjese, la ciudad era tan grande que para recorrerla usted tenía que caminar 3 días completos. Pero dice que camino de un día, o sea, entró a la ciudad y después de un día de camino, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras era la gran predicación de Jonás. No le podía agregar una ni quitarle ninguna. Eran 8 palabras, y así es que él empezó a decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. O sea, eso implica que cuando la noticia llega, el rey está allí muy relajado y se levantó. Eso implica como que hubo un impacto en el corazón del rey. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que el rey entonces pide perdón por los pecados de Nínive. Y todo Nínive se arrepiente porque el rey se arrepintió. O sea, el líder de todo Nínive se arrepintió del pecado. Y entonces, ¿qué pasó? Dios no destruyó en ese momento a Nínive. Después usted sabe lo que le pasó a Jonás. Después estaba molesto porque no había sido destruido, porque dice que, ¿cómo es eso? Yo digo de aquí a 40 días Nínive será destruido y viene Dios y la perdona. Entonces me está haciendo quedar mal Dios a mí. ¿Sabe que hoy día hay muchos profetas así, que proclaman destrucción? Es que Dios va a destruir a Los Ángeles, es que Dios va a traer un terremoto a Honduras, es que se va a partir en dos. Y entonces viene el pueblo de Dios y comienza a orar para que Dios tenga misericordia, y Dios detiene su ira y perdona al pueblo por la compasión que Él tiene por aquellos que están intercediendo. Y entonces después los profetas se enojan porque, pero si a mí Dios me dijo, fue Dios quien me dijo, ¿por qué no lo destruyó? O sea, por eso aquel que Dios llama para ser un pregonero tiene que ser un pregonero de esperanza. Aquel que Dios llama para declarar su palabra tiene que saber que la palabra que está declarando es para provocar arrepentimiento y no juicio, para que la palabra que viene de parte de Dios provoque tristeza y arrepentimiento, y que entonces cuando el pueblo se vuelva a Dios, se sabe que el Señor aplacará su ira. Así que Jonás es el caso de uno de esos que no quiere hacer la voluntad de Dios, pero que después se arrepiente. Y entonces Dios lo usa, pero él no ha entendido cabalmente qué es lo que Dios quería hacer. Veamos el llamamiento de Jeremías, porque Jeremías de una manera diferente, él fue llamado desde pequeño. Jeremías 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo lo dio por profeta a las naciones? Antes de que naciera, antes de que fuera formado, ¿verdad? O sea, un llamamiento de la eternidad. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El llamamiento de Jeremías era un llamamiento muy particular. El Señor lo manda a liberar la tierra.
Lo manda a conquistar el territorio, pero primero a desarraigar todo aquello que tenía que ver con tinieblas para que pudiera plantar y sembrar la palabra de Dios. Pero Jeremías, aunque se quiso excusar cuando era niño y Dios lo convenció de que lo estaba enviando, llega un momento de su vida en que él quiere evadir su llamado, como muchos aquí. Quiere evadir su llamado. Y si usted va a Jeremías 20, verso 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Era duro el proceso que Jeremías estaba pasando. Se estaban burlando de él, hacían escarnio de él por estar hablando las palabras del Señor. Pero el verso 9, y dije, no me acordaré más de él, más del Señor, ni hablaré más en su nombre. Está evadiendo su llamado. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo no sé, mi amado, si usted puede identificarse con lo que Jeremías está diciendo. Probablemente no. Pero sé que más de alguno hay aquí que ha sabido lo que es ese fuego dentro de los huesos cuando se trata del llamado de Dios a nuestra vida. Es un fuego que te quema. Es algo que no te deja estar tranquilo. Yo recuerdo en cierto tiempo de nuestra vida, en el ministerio, llegó un momento en que yo decía y yo aseguraba que era una visión de Dios, y no dudo que lo haya sido, pero no para mí, sino para algunos que estuvieran bajo nosotros, no para nosotros directamente. Pero yo decía que Dios me había hablado, que debíamos de llevar la palabra, el evangelio, a la gente que estaba en drogadicción, en violencia, en prostitución, en esto, en lo otro. Pero que cuando ellos se convirtieran, ellos necesitaban ser insertados en la sociedad y que probablemente nadie les iba a dar trabajo por el historial que tenían. Y que por lo tanto nosotros debíamos establecer algún tipo de empresas o negocios para que esta gente pudiera trabajar ahí, pudieran ganarse la vida honestamente. Y entonces comenzamos a abrir, varios negocios, varias empresas, una cafetería, un taller de costura, la fábrica de jugos y varios negocios. Y recuerdo que le preguntaban a nuestro padre, al hermano Ángel, cuando llegaban personas de otras ciudades, de Tegucigalpa o de La Ceiba, y le decían, ¿y qué sabe de la hermana en Mamelia? En Mamelia ya está vendiendo café en una cafetería mientras Dios la llama de verdad. O sea, era una manera irónica de decir, no está acudiendo al llamado de Dios. Pero hubo un momento que ese fuego en los huesos me quemó. Y entendía que Dios me había llamado. Y aunque Dios me ha dado una unción de prosperidad, que sé que es increíble la unción de prosperidad que Él me ha dado, pero es para impartirla a otros. Para que aquellos a los que Dios ha llamado a ser empresarios, les podamos impartir y los podamos activar para que sean prosperados en esas empresas. Pero Dios no me ha llamado a mí a establecer empresas. Entonces uno puede confundirse fácilmente cuando hay un llamado de Dios y cuando tú ves el todo, ves todo global. Y recuerdo que un día vino un profeta y me dijo, Emma, pero vos tenés que ver cuál es tu parte dentro de ese todo que vos estás viendo, porque no lo puedes hacer todo. Pero yo creía que lo podía hacer todo, ¿verdad? Y sí, intelectualmente puedo crear toda la estructura, pero que otros la desarrollen. Porque si yo dejo de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, entraré en desobediencia al Señor y me puede estar caro. Como el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. O sea, ay de mí, porque si a eso fui llamada, ay de mí si desobedezco al Señor.
Entonces, cuán importante es saber que es Dios quien te llamó y a qué te llamó. Porque allí va a estar tu bendición, ahí va a estar tu prosperidad. ¿Sabe? A veces uno dice, no, pero es que la economía, es que necesitamos finanzas para que el ministerio se mueva. Sí, yo sé que las necesitamos. Yo le voy a decir algo. Mientras yo hago mi parte, que es la que Dios me mandó a hacer, y Beth es testigo, aquí llama gente de Panamá, llama gente de Ecuador, llama gente de otros lados que no conozco, que dice, nos estamos alimentando de la palabra que enseña la pastora o la doctora, como me quieran llamar. Quiero mandar mis diezmos a ese lugar porque de ahí me alimento yo. Quiero mandar una ofrenda especial. Y Dios es tan hermoso, tan precioso, que Él sostiene todo lo que Él nos manda a hacer. Porque no dependemos de acciones naturales o humanas. Porque ya Él me lo enseñó con claridad una vez, que podía lograr más haciendo su voluntad que vendiendo carne asada. Pero eso tiene que ser una revelación al corazón, tiene que ser una revelación a tu espíritu, que encuentres exactamente tu llamado para que hagas eso, y Dios te va a proveer absolutamente todo, absolutamente todo. Hay cosas que no entendemos cómo funcionan, pero para mí la clave es obediencia. Siempre fue obediencia. Samuel es un ejemplo de un llamado de Dios directo. Pero en primer lugar tuvo que intervenir una mujer llamada Ana, que era estéril y que subía con su marido Elcana todos los años y quería llevarle ofrenda a Jehová, y sobre todo quería presentarle un hijo, pero no tenían hijos ellos. Y Elcana tenía otra mujer llamada Penina, que con ella sí tenía hijos. Y Elcana le decía a Ana, pero no te basto yo, no soy mejor yo que 10 hijos. Pero ella sabía que tenía un vientre y una genética especial para dar a luz a un profeta que traería respuesta a Israel. Y era el tiempo en que ya estaba escaseando la revelación en Israel. Era el tiempo en que la gente estaba desbordándose, haciendo cosas que no debían, adoraban a los Baales en vez de adorar a Jehová Dios. Y un día Ana se derramó delante del Señor y clamó y lloró de una manera tal que yo pienso que serían lenguas del Espíritu, no lo sé, pero aún el sacerdote Elí, que no entendió espiritualmente, le dijo, mujer, digiere tu vino. Pero dice que después la bendijo, y que cuando esta mujer Ana regresó a su casa y Elcana se acercó a ella, ella quedó embarazada de este niño Samuel. Y Dios le dijo que sería un profeta, pero sobre todo ella había hecho un pacto con Dios, que si le daba ese hijo, ella lo iba a entregar para su servicio. Vuelvo a decir cuán importantes son las madres en el llamamiento de los hijos. A lo mejor Elcana ni apercibido estaba, pero ella sabía que el hijo que llevaba en el vientre era un profeta consagrado para el servicio del Señor, y que tenía que cumplir su promesa de llevarlo al templo donde estaba allí, al tabernáculo donde estaba Elías. Así que cuando el niño fue destetado, y póngale por mucho que le dio de mamar 3 años, que exagerado, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros lleva a su hijito de 3 años a entregarlo al templo? Donde el sacerdote Elí, que sus hijos eran unos corruptos, que estaban haciendo cualquier tipo de aberraciones sexuales dentro del templo. Sin embargo, Ana sabía que el Señor iba a cubrir a Samuel y lo llevó y lo entregó. Y sabe que Samuel era un niño pequeño. Él todavía no conocía a Jehová, no lo había visto. Sin embargo, escuchó la voz de Dios que lo llamaba. Le decía, Samuel, Samuel. Y yo me imagino, esta soy yo asumiendo, que Dios le llamaba con una voz parecida a la de Elí para que él no se asustara. O él pensó inclusive que era Elí quien lo estaba llamando. Así es que miremos en Primera de Samuel capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí,
Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, o sea, mis amados, lo profético estaba anulado, ¿verdad? Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Usted sabe que después Samuel fue donde Elí le preguntó si era él que le llamaba y le dijo: no, yo no soy, vete a acostar otra vez. Pero en el verso 10 dice, porque la última vez le dijo Elí: si te vuelve a llamar, dile, habla Jehová que tu siervo escucha. Entonces en el verso 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y luego el Señor le comenzó a decir a Samuel todo lo que él iba a hacer para castigar la casa de Elí y su descendencia por causa de que él no estorbó a sus hijos. Y Samuel, siendo un niño pequeño, imagínese poder contener todo aquello que Dios le estaba diciendo, y con todo el cariño que él le tenía a Elí, porque era como su padre. Y Samuel tenía aquella carga y decía: ¿cómo le voy a descubrir esto a Elí? ¿Cómo se lo voy a decir lo que Dios quiere hacer con él? Pero Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel como profeta y le dijo: Elí, no me lo encubras. Y si usted baja al verso 18, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y usted ya sabe que Samuel fue juez y fue profeta, que él tuvo una escuela de profetas, Nayot de Ramá. O sea, en un lugar llamado Ramá, era como un dormitorio, donde un internado, digamos, donde los profetas estaban internos ahí y eran impartidos y ministrados por Samuel, y de vez en cuando tenían reuniones con todos los cantores y los adoradores, etcétera. Y fue una de las escuelas de profetas más grandes que hubo en Israel. Así que el llamado de Samuel fue muy diferente a los otros. Pero no todos los profetas son llamados de esa manera. Dios, en su multiforme sabiduría, llama de formas distintas. Y veamos cómo fue el llamado de Eliseo. Dios no llamó en directo a Eliseo. Vaya a Primera de Reyes, capítulo 19. Leemos el verso 15. Aquí está Dios hablando con Elías. Y le dijo Jehová a Elías, ¿verdad? Ve, Primera de Reyes 19:15. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Si usted se fija en los primeros versos, Elías le estaba diciendo al Señor: solo yo he quedado. Al salir de las cuevas, no hay otro, solo yo he quedado. El síndrome del profeta 21, ¿verdad? Solo yo, no hay otro, solo yo en Israel. Pero entonces Dios le dice lo que él tiene que hacer. Y una de las estrategias para que haya todos los profetas
montón de profetas, es que él tenía que ungir a otro profeta en su lugar. ¿Para qué? Para que no se perdiera la visión de lo profético. Y a través de Eliseo se multiplicara lo profético. Ahora, Elías también tenía escuelas de profetas. Y se cree que tenía por lo menos 4 escuelas de profetas, que son los lugares que él fue a visitar antes que el Señor lo levantara. ¿Cuáles fueron esos lugares? A ver si usted se acuerda. Jericó, Betel, Gilgal y Jordán. Eran 4 lugares, 4 escuelas donde tenía él allí. Y entonces él fue a despedirse de los hijos proféticos, pero iba con Eliseo. Y después que él fue llevado en un torbellino, en un carro de fuego que se apareció, entonces Eliseo comenzó a ministrar las escuelas proféticas que Elías había dejado, y aún multiplicó más. Se cree que Eliseo hizo el doble de milagros que había hecho Elías. Y Eliseo de alguna manera era un profeta con un poco más de misericordia. Pero lo que quiero decirle, que aunque Eliseo fue un tremendo profeta de Dios, su llamado fue diferente. En el verso 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, está hablando de Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, fíjese usted que lo que Eliseo estaba haciendo era arando la tierra. Lo que menos estaba pensando Eliseo era en servir a Dios en el ministerio. ¿Cuántos están aquí arando la tierra y lo que menos se les cruza por la cabeza es servir a Dios en el ministerio? Y mire, es más, tenía la última de las 12 yuntas. Yo entiendo que esa propiedad era del padre de Eliseo, pero aún así lo tenía él como un ayudante, y el que estaba al frente, o sea, el mayordomo, el capataz, como lo quiera llamar, le daba instrucciones a Eliseo, que era el hijo del dueño. Estaba en la última yunta, la más importante, pero allí lo encontró Elías, porque Dios lo había enviado a buscarlo, y allí lo encontró y le tiró el manto. Ahora, qué cosa tan tremenda. Yo me imagino que Eliseo sabía lo que significaba que un profeta le tirara el manto. Todos sabían que Elías era el profeta del lugar. Y le tira el manto. Él sabe que le está diciendo: te estoy llamando, te estoy escogiendo. Te comienza un periodo de formación. Entonces le dijo, él sabía que tenía que irse con él. Dice: déjame, me voy a ir a despedir de mi mamá y mi papá, porque ya sabía que se iba por mucho tiempo. O sea, mis amados, los llamados en aquel tiempo no era que usted se iba en la casa de papá y mamá, no, es que se iba con el ministro que lo llamaba, se iba a donde Dios lo mandaba, y quizás no lo volvía a ver. Así era. Y entonces dice que él agarró el arado, y con ese mismo arado coció la carne para hacer una fiesta de despedida. ¿Por qué cree que usó el arado y lo quemó? Para que si le iba mal con el profeta, no regresar a labrar la tierra. Porque eso no suele suceder. Mire que cuando los discípulos se fueron con Jesús y eran pescadores de hombres, pero apenas el Señor Jesús ascendió al cielo, dice Juan capítulo 21, que allí estaba Pedro otra vez volviendo a las redes, volviendo a pescar, porque no le entendemos a Dios. Ay no, yo me regreso a aquello que hacían, aquello me iba bien. Yo recuerdo cuando Rebeca estaba chiquita, estaba pequeña, y yo le clamaba a Dios por una ayuda, para que alguien que me ayudara en casa y me ayudara a cuidar a Rebeca, porque ya el ministerio se estaba poniendo activo, demandaba tiempo y yo no podía. A veces se me llenaba, la casa se nos llenaba de misioneros,
Y había que cocinar, había que atenderlos, había que atender a la niña. Y a veces no sabía qué hacer, si echarle más agua a la sopa o platicar con los ministros o con la niña. Hermana Yona sabe, ella estuvo en esa época, Mirlen también, mucho, Jolie. Y entonces yo le clamaba: Señor, envíame a alguien que me pueda ayudar para poder acatar tu llamado. Pero nunca eso me estorbó, pero le pedí al Señor. Cuando Rebeca tenía casi 5 años, el Señor me habla y me dice quién era la persona, que es Fátima Blanco, que ustedes la conocen muchos. Y entonces yo fui a Valle Bonito, ella vivía en Valle Bonito. Y cuando yo la vi, le miraba sus actitudes, yo le dije: Señor, yo creo que te equivocaste, debe ser la hermana, debe ser Gloria. Porque Gloria sí yo la veo más centrada, más cuerda. Esta yo no la veo muy completa, le decía. Sí, está viendo, ella sabe. No, hoy anda predicando en otro lado, pero igual va a ver el mensaje, ella sabe. Y entonces, sabe que yo quise hacer el cambio y Dios me dijo: no, es Fátima. Dios sabe lo que hay, aunque nuestros ojos naturales no vean en el momento. Dios conoce el corazón y conoce el potencial y sabe lo que Él puede hacer con alguien que se disponga. Y entonces ya la tercera vez, ni modo, ya no podía pelear contra Dios. Y le dije: está bien, Señor. Y entonces le dije a Fátima: ¿quieres venirte con nosotros? El Señor me habló, habla con hermano Ángel, porque nuestro padre era su mismo padre ministerial también. Así es que ella oró al Señor, tuvo paz y fue y habló con el hermano Ángel. Y le dijo: hermano Ángel, mira, la hermana Mamelia me dice que me vaya con ellos allá, ella le dice. Y el hermano Ángel la quedó viendo y le dijo: está bien, pero te doy 100 lempiras para que el día que no aguantes te puedas regresar. ¿Qué fama tendría yo, verdad? Nunca los usó, gracias a Dios, los 100 lempiras. Espero los haya guardado de recuerdo. O sea, como que siempre queremos tener una puerta abierta por si no nos va bien, por si no aguantamos, por si está muy difícil, para entonces regresar a lo que yo hacía. Y yo no dudo que hubo momentos en la vida de ella que pensó: ay, yo mejor me iría, yo mejor debería de volver. No lo dudo, pero ella oía a Dios y sabía que Dios la tenía en formación. Y hoy día, cuando yo veo lo que Dios ha hecho con ellos, ¿sabe qué? Que para la EPAMEX de mayo en Veracruz, ella va a estar compartiendo juntamente conmigo y con el apóstol Eric Alpizar. Porque Dios honra lo que les honran. Y yo sé que ella va a tener una palabra poderosa para la gente de ese lugar. No tengo ninguna duda. Obviamente ya está temblando desde que le dije, pero dije: Señor te va a usar poderosamente. Porque ella tiene que comenzar a ministrar en la tierra donde Dios la envió, la tierra que Dios le entregó. Pero siempre como que nosotros no queremos quemar las velas, ¿verdad? Por si acaso nos queremos regresar. Pero esto, mi amado, cuando uno le dice sí al Señor, es sí para siempre, no es volviendo a ver atrás. Ninguno que dice que tomando el arado ve para atrás es digno de Él. Así que más vale que si le dijimos sí sea así, sea para siempre, y no estemos pensando en volver atrás. Yo nunca, ni un día de mi vida he pensado en volver atrás. Y las únicas veces que he tenido pesadillas es porque sueño que estoy en la universidad otra vez. Esas son mis pesadillas. De verdad, porque yo disfruto lo que hago. Soy feliz con lo que hago, amados. Ahora veamos Jesús cuando llamó a sus discípulos. Gracias. Marcos capítulo 3. Verso 13. Está el Señor Jesús. Quiere comenzar o va a comenzar el ministerio porque llegó su hora. Y sabe que gran parte del ministerio consiste en que Él tiene que equipar y preparar a otros que van a quedar haciendo la obra que Él va a hacer en ese momento. Si Jesús no hubiese equipado a los 12, el ministerio hubiera terminado allí, nosotros no estaríamos aquí hoy. ¿Cierto? Bien, entonces dice Marcos 3:13, después subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó así a los que Él quiso.
No eran los que quisieron venir, ¿verdad? Sino a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Fíjese para qué los llamó, para qué los estableció. Número 1, para que estuviesen con Él, con el Señor. Número 2, para enviarlos a predicar. 3, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y habla de quiénes eran, ¿no? Simón, quien puso por nombre, etcétera, etcétera. Ahí hablan los nombres. Después en los versos 16 al 19. Yo quiero que mediten algo por un momento. Estos eran los apóstoles del Cordero, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Eran los apóstoles del Cordero, los primeros apóstoles llamados por el Señor Jesús. ¿Para qué los eligió Él? Dice aquí, ¿para qué los estableció? Número 1, para estar con el Señor. Número 2, para predicar el Evangelio. Y 3, para sanar enfermos y oprimidos por el diablo, etcétera, etcétera. Qué diferente del concepto que se tiene hoy día de un apóstol, ¿verdad? Qué diferente. La prioridad para un apóstol, para un maestro, para un evangelista, para un profeta, para un pastor, es predicar número 1 es estar con Jesús. Para los 5 ministerios. Número 2, predicar el evangelio. Y número 3, sanar enfermos y liberar endemoniados. Eso es así y es amén y sigue siendo lo mismo. Parece que nos hemos olvidado del llamamiento original de Dios en nuestra vida y damos todo tipo de charlas, de clases, de todo, pero nos olvidamos de estar con el Señor, nos olvidamos de predicar el evangelio y de sanar los enfermos y liberar los endemoniados, que es la esencia misma de la misión de Jesús en la tierra y de aquellos que Él llamó. Yo creo que Él nos llamó. No podemos perder de vista la esencia. No podemos perdernos en otras cosas. Esto sigue siendo, la palabra es eterna, es actual. El Espíritu Santo la actualiza. Tal vez no lo vamos a hacer de la misma manera, pero no vamos a perder de vista esta esencia espiritual. Yo creo que el Señor está queriendo llamar nuestra atención a esto. Juan 15, 16, siempre hablando de Jesús y sus discípulos. Esto es un punto muy importante. Jesús les dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Algo que nosotros necesitamos saber, entender y estar seguros. Si usted sabe que Dios lo llamó, ¿cuántos aquí saben que Dios lo llamó al ministerio? Muy bien. Si Dios lo llamó, mire, no baje la mano porque necesito que hagan un paneo, por favor. Porque todos estos quiere decir que yo los puedo llamar esta semana y enviarlos a las obras. Mire, Pastor Elías, Pastor Remo, Pastora Felicia, por favor, mire todos los que están. José Popov, hasta le hace así para que yo vea bien su mano. ¿Quieres ir a París? ¿A dónde quieres? Ok, bien. Entonces, amados, ustedes que están seguros que Dios los llamó, también tienen que estar seguros que no son ustedes los que están eligiendo esa misión o ese llamado. No son ustedes los que están diciendo, no, es que yo decidí. No, es que Él lo llamó. Porque cuando Él nos llama, el fuego arde dentro de nosotros. Y sabemos que es Él quien nos llamó. Y que no vamos a estar contentos haciendo ninguna otra cosa que no sea aquello a lo cual Él nos llamó. Fíjese que hubo un momento que Pedro se comenzó a quejar. Porque acuérdese, ellos habían dejado las barcas, las redes, dejaron todo para seguir al Señor. Y hubo un momento que le empezaron ellos a reclamar al Señor. Miren Marcos 10, 28. Porque habían dejado todo, según ellos. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno
que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, en la tierra, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Eso es lo más lindo de todas las bendiciones, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aleluya. Vamos, dele. Se me durmió el de la batería. ¿Para dónde se fue? O el, dale ahí a la tumbadora. Es que las persecuciones son parte de las bendiciones, amado. Si usted no es perseguido es porque al mundo le gusta lo que usted hace, o al enemigo. Cuando viene la persecución es porque el enemigo está bravo, porque usted está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Así es que aquellos que dicen, ay, pero es que yo no estoy preparado para dejar esto, para dejar lo otro. Bueno, esto es lo que el Señor le contestó a Pedro, y yo creo que sigue siendo lo mismo para nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros servimos al Señor, y los que vamos a las diferentes ciudades o naciones, no importa, tenemos una casa en cada lugar? Sin tener que darle mantenimiento a la casa, sin tener que pagar por ella, tenemos una casa donde llegar. Hermanos, bueno, yo tuve 3 hermanos biológicos y 2 por parte de padre, pero hermanos en Cristo, ya no me caben los contactos. Cantidad, propiedades que aún nos han puesto a nuestros pies. Porque el Señor siempre te va a recompensar. Y persecuciones también muchas, bendito sea Dios. Pero sobre todo la vida eterna está garantizada. Cuando tú dejaste todo para servir al Señor, está garantizada tu vida eterna. Obviamente todo el que cree, ¿verdad?, será salvo. Pero qué hermoso, qué garantía. Ni siquiera un minuto vas a dudar, porque tú lo estás sirviendo a Él de corazón. Qué lindo, pero la escogencia sigue siendo igual. El Señor sigue haciendo lo mismo. Vamos a ver el llamado de Pablo, porque muchos quieren ser como Pablo, ¿verdad? Cuando vemos lo que significa un apóstol como Pablo, que le dan azotes, pasa por naufragios, cárceles, lo apedrean, tiene que agarrar la serpiente, las culebras, y se les quitan las ganas de ser apóstoles. Hechos 9, verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Está hablando de Saulo, ¿verdad? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A mí me impresiona que, habiendo sido Saulo un perseguidor de cristianos, inmediatamente que el Señor lo llama, él está dispuesto a obedecer. O sea, es que el llamado es una cosa dentro de ti que no te deja tranquilo hasta que obedeces. Y él dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Aquí estoy dispuesto, dime. Y luego el apóstol Pablo dice, mire, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, quiero que medite esto. Él era un perseguidor de cristianos, pero él tiene la revelación de que él fue apartado desde el vientre de su madre, separado, apartado. ¿Sabe qué significa ser apartado? Que Dios le pone límites para que no haga otra cosa que no sea aquello para lo cual lo llamó. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia.
Le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Yo entiendo por el Espíritu que Pablo no hizo esto por soberbia o por altivez, sino que él quería estar seguro de escuchar la voz de Dios y no de los hombres. Porque aún a veces hay ministros que te pueden decir cosas contrarias a lo que Dios te está diciendo, porque hay llamados tan especiales, tan particulares, tan específicos que no todos los van a entender. Así que él no lo consultó con carne y sangre, no lo consultó con apóstoles, no lo consultó con gente sabia, sino que él se fue a encerrar al desierto de Arabia para escuchar la voz de Dios y ser confirmado en su llamado. En Romanos 1:1 Pablo dice, él mismo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí vemos, número 1, que lo primero es ser siervos del Señor. Yo sé que últimamente se ha predicado mucho que no somos siervos, que somos hijos. Pero la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo es el siervo, el que vino a servir y no a ser servido. Y una cosa no contradice la otra. Tú puedes ser hijo y ser siervo del Señor. Entonces Pablo estaba claro que lo primero es que él era siervo del Señor, servidor, esclavo por amor del Señor, siervo de Jesucristo, no de los hombres, de Cristo. Pero su llamado, él supo siempre que era llamado a ser apóstol, pero que había sido apartado desde el vientre para el evangelio del Señor. Pablo en todo tiempo supo que su prioridad era predicar el evangelio, llevar el evangelio, enseñar el evangelio, ministrar el evangelio, y con señales y prodigios, con poder, con manifestación del poder y del Espíritu. No solo, decía él, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la manifestación del Espíritu y del poder. Siempre lo tuvo claro. Así es que uno es apartado para algo y es llamado a algo. Y es importante que los que son llamados de Dios sepan para qué fueron apartados y a qué Dios los ha llamado. Una pregunta que siempre surge, bueno, ¿y a quiénes llama Dios? En primer lugar, yo le voy a decir, Dios llama a la gente ocupada. Hasta ahorita no he visto que Dios llame a un haragán que esté haciendo nada. Por lo menos en la Biblia, todos los que recibieron un llamado de Dios estaban haciendo algo, ¿verdad? Todos estaban haciendo algo. Eliseo estaba arando, los discípulos estaban pescando, todos estaban haciendo algo. Gedeón estaba aventando el trigo. Cuando Dios los llamó, estaban trabajando, no estaban desocupados. Ninguno, dice la Biblia, que estaba en una hamaca y de pronto Dios lo llamó, no. Pero 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muchas veces malinterpretamos esta escritura, y pensamos que la gente tiene que ser analfabeta para que Dios la llame. No está hablando de eso. De ninguna manera. Recuerdo cuando yo me convertí al Señor, había un ministerio con el cual teníamos mucha afinidad, mucha relación, y un día yo me entero que ellos están diciendo, lástima que la hermana en Mameli es tan inteligente, porque así Dios no la puede usar. Es un error. Es un error. Imagínense que Dios solo usara a los tontos y no a los inteligentes. ¿Qué problema? Los cristianos, o sea, ¿qué seríamos?
La inteligencia, la sabiduría, Dios la da, eso viene de Dios. Aquí no está hablando de eso. Inclusive el apóstol Pablo, él era doctor, él hablaba varios idiomas, tenía 2 nacionalidades, conocía bien la ley y por eso también Dios lo llamó para que pudiera entender a quienes iba a ir, a los gentiles y hablarle a los romanos, saber cómo, o sea, la preparación cuando es propósito de Dios te ayuda. El punto es que tú no te creas que eres la mamá de Tarzán ni la divina Garza, sino que sepas que lo que eres es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y que aún aquellos que el mundo nos menosprecia, que no da un 5 por algunos, ¿verdad? El Señor por su gracia puede hacer algo para traer gloria a la tierra. Todo tiene que ver con el corazón. Todo tiene que ver con el corazón. Ahora, sí, también hemos visto casos de personas que se creen que son, wow, lo máximo y entonces nunca se rinden al Señor, porque siempre quieren poner su intelecto en todo lo que quieren hacer y quieren reconocimiento. Eso es falta de sanidad. Entonces, nosotros entendemos que no hay nada de que gloriarnos, sino de la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que todo tiene que ver con el corazón. Ahora, Él llama a creyentes de todas las edades. En lo que hemos leído, usted ve que el Señor llamó los mismos niños, otros desde el vientre, otros adultos, otros ya mayores. Llamó de diferentes condiciones sociales, socioeconómicas, y que también llama directamente o llama indirectamente. Ahora, yo le decía al Señor, bueno, si tú estás llamando, pero no estamos viendo la respuesta, ¿por qué no todos estamos oyendo el llamado? ¿Por qué no todos están oyendo tu llamado? Y ya le dije, ¿verdad? Que para algunos las voces del mundo son muy fuertes, otros están muy ocupados, todo lo que dije al principio. Pero encontré una respuesta en Romanos 12, del 2 al 3. Creo que el Señor siempre nos da respuestas en su palabra. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, o sea, no se acomoden a este mundo, sino transformaos o transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo entendí esta vez que cuando dice renovación de vuestro entendimiento, está hablando del entendimiento espiritual, no intelectual. Porque muchas veces leemos esta escritura y creemos que es una renovación intelectual de lo que comprendemos, de lo que entendemos. Pero aquí Dios está hablando de renovar el entendimiento espiritual, porque solamente a través del Espíritu vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, agradable, buena y perfecta. Entonces, cuando tú entiendes por la renovación espiritual cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida, entonces vas a dejar de estar peleando contra el Señor y vas a acatar lo que Dios quiere para ti, lo que quiere para tu vida. Amén. Yo veo a algunos que Dios les está hablando. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo creo que esto también va a la par de a qué Dios me llamó, y voy a pensar de mí con cordura, no más allá ni menos, no con pobre autoestima ni tampoco creyéndome más de lo que soy, sino a qué Dios me llamó, cuál es su voluntad para mí. Pero algo que me impresionó y que quiero que usted lo guarde y que lo anote allí, si usted siente que Dios lo ha llamado al ministerio, está en Hebreos 5:4. Es un versículo nada más, pero me llenó de tanto gozo. Dice: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, amados, que el ser llamado por Dios es una honra.
no es cualquier cosa, es una honra. Yo recuerdo en una ocasión, un hombre de Dios de otro país, un hombre que tenía autoridad en la nación. Su voz se escuchaba en la predicación de las radios en todos los rincones de ese país. Alguien que tenía un poder de convocatoria increíble, hacía congresos, simposios, se llenaba de gente de toda Latinoamérica. Alguien tremendo. Y un día le hicieron una entrevista en la radio, yo lo escuché. Y le preguntaron, ¿usted quiere lanzarse como presidente de su país? Y él dijo, no, yo no me rebajaría a eso porque Dios me ha llamado a algo más honroso, que es el ministerio. O sea, yo creo que obviamente el mayor llamamiento es ser un hijo maduro, pero ser llamado al ministerio es más honroso que cualquier otro llamado de autoridad. Pero para cada quien el mejor llamado es aquello a lo cual Dios lo llamó. Pero lo que quiero compartirle es que este hombre de Dios lamentablemente escuchó voces de afuera y voces de profetas que le dijeron o le insinuaron, tal vez no le dijeron con claridad, le insinuaron que Dios quería que él se lanzara como candidato a la presidencia. Pasaron unas cosas, unos años, no voy a entrar en detalles, él se preparó en Derecho Internacional y luego se lanzó como candidato. Ni la iglesia votó por él. Entonces quedó tan mal, herido con la iglesia, dañado, resentido, vendiendo las propiedades de la iglesia, la escuela, etcétera. No quiere saber de los cristianos. Y sabe que yo no dejo de clamar por ese hombre de Dios, porque yo sé que el llamado de Dios es irrevocable y que el día que él pueda ser sanado y no importa la edad que tenga, él va a poder retomar ese nivel de autoridad y de honra que Dios le dio en esa nación y las naciones. Cuán importante es entender que en verdad es honroso el ministerio y no escuchar otras voces. No escuchar otras voces. Ahora, si Dios te llamó y tu llamado es eso, si el llamado del profeta Martín fuera a ser alcalde de La Lima, entonces ese es su mayor llamamiento. Me explico, o sea, yo estoy hablando de no transgredir, no traspasar aquello que Dios te dijo que vas a hacer, aquello que Dios te llamó. Y qué importante es que Dios lo ve con honra y la Escritura lo ve con honra. ¿Sabe que hay países, amados, donde los jóvenes, yo quiero que se pongan en pie aquellos jóvenes que están en edad de graduarse de bachillerato o están casi por graduarse o le falta un año o están en el año de graduarse o acaban de empezar la universidad? Ok, ¿sabe? Hay países del mundo donde los jóvenes cuando terminan el bachillerato no eligen una carrera de inmediato, sino que un año lo dedican como un año sabático a servir al Señor y sirven en misiones o sirven en un ministerio hasta que Dios les habla qué es lo que verdaderamente Dios quiere para ellos. Y estoy diciendo esto con intención de que alguno pueda captarlo en su espíritu y diga, yo voy a dedicarle un año al Señor mientras Dios me habla. Y tenemos aquí el caso de Débora. ¿Dónde está Débora Castillo? Está aquí. Ay, Débora, ¿por qué no te pusiste en pie si vos acabas de terminar el bachillerato? ¿Sabe que Débora dijo, yo no voy a entrar a la universidad este año? Quiero entregarle un año a Sunshine como ofrenda mientras Dios me confirma. Ella hace años dice que quiere ser bióloga marina. Yo no le quito eso, pero qué bueno la decisión que ella tomó de servir un año aquí y estar en este ambiente mientras Dios le habla. Jóvenes, yo oro que el Espíritu Santo de Dios agite en su espíritu, en sus corazones, aquellos que tienen el llamado de servir al Señor, que puedan orientarse en aquello que realmente va a ser de utilidad y de bendición en el ministerio que Dios les ha otorgado. Que no vayan a errar, que no vayan a confundirse,
que sus pasos se encaminen correctamente para cumplir el propósito de Dios y el llamado en sus vidas. Pueden tomar asiento, los bendigo, en el nombre de Jesús los bendigo. Y uno se pregunta, bueno, y cuando Dios me llama, ¿qué hacer? ¿Sabe que cuando yo respondo al llamado de Dios, se comienzan a activar dinámicas espirituales en mi vida para preparar una plataforma para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida? Porque no es el hecho de que venga el Señor y cumpla su voluntad, hágase tu voluntad en mí, no. Cuando tú respondes al llamado de Dios, tú estás poniendo lo necesario para que la plataforma se establezca y Dios tenga donde trabajar y ejecutar la voluntad de Él en tu vida. Por eso es importante responder al llamado, que no se te pase el tiempo de responder al llamado, porque a veces lo vamos postergando y entre más tarde es más difícil responder al llamado. Y yo le decía al Señor, Padre, y los jóvenes que dicen, yo sé que tengo un llamamiento ministerial, yo sé que mi llamado es a las naciones, o que mi llamado es pastoral, o que mi llamado es profético, ¿cómo los vamos a equipar para que ellos cumplan pronto su llamado? Eso es algo que yo le estoy preguntando al Señor. Pero es importante que respondamos a su llamado. ¿Sabe? Cuando mi hija mayor, Alexa, cumplió 15 años, ella se entregó al Señor. Y cuando salió de bachillerato, creo que tendría 17 años, ella me dijo que ella no quería ir a la universidad porque sabía que Dios la había llamado al ministerio. Y yo la obligué a ir a la universidad. Ahora no sé si hice bien, porque ella se apartó del Señor. Pero yo sé que ella tiene un llamado ministerial y que los llamados son irrevocables. Son irrevocables. No sé, uno como padre nunca sabe si hizo lo mejor o no. En mi buena intención, yo consulté con la que era mi madre espiritual, o es la que me llevó a Cristo. Y me dijo, ella tiene que estudiar. Y no consulté quizá con el Señor, sino con alguien que sabía más que yo. Pero a este punto no sé si hice lo correcto. Y yo sé que una madre siempre tiene una influencia tremenda en que se cumpla el llamado de Dios en sus hijos. Yo quiero este día llamar aquí a este lugar a aquellas personas. No me importa si son jóvenes, si son niños de 11, 12 años que están aquí, o si algunos se escaparon de la EPAM, pero saben que son llamados de Dios al ministerio, o adultos, o personas que dicen, yo en mi vida sentí, pero no respondí al Señor, pero que Dios les ha hablado a través de la palabra, no por emoción, sino que la revelación del Espíritu. Quiero que vengan, por favor, aquellos que saben que tienen un llamamiento ministerial. No importa que ahora estén estudiando otra cosa, trabajando en otra cosa, o ejerciendo el ministerio. Pero quiero que vengan, por favor. Qué difícil se les hace, ¿verdad? En otras ocasiones rápido saltan al llamado, pero ahora se les hace difícil. Está bien, los activos también. Los activos también. Los que están activos también en el ministerio. Gracias, Jesús. Aldo, ponete a la par de tu esposa. Tengo una palabra para ustedes. Dios los llamó. Desde el vientre de sus madres fueron llamados para el ministerio. Y van a andar dando vueltas y dando tumbos, buscando por aquí, buscando por allá, hasta que no se convenzan del llamado de Dios en su vida. Y aunque hay que pasar un proceso y hay una preparación, vengan sus 3 hijos aquí enfrente. Son una familia de ministerio.
son una familia consagrada, apartada para el Señor. En el nombre de Jesús, yo vengo declarando que todas las condiciones del cielo vienen a su favor para que se comience a cumplir el llamamiento eterno de Dios para sus vidas. Aldo, vas a tener que dar un paso de fe, vas a tener que soltar muchas cosas, y en la medida que tú des el paso, el Señor va a obrar a tu favor. Oh, en el nombre de Jesús. Y mamá, y pastora Mirlen, venga, ore por su familia linda. Espíritu de Dios, gracias. Carmencita, ¿dónde está tu esposito? Allá adentro en comunicaciones. Voy a esperar que venga para orar por ustedes dos. Allá no, todavía no. Ya vino, ya lo vi. Ponte a la par de tu mamita. David no está. Atrás también. Pero David sabe que le he llamado al ministerio, o no sabe. Si sabe, entonces que venga alguien que lo cubra. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Venga, David, corra. Débora se quedó. Ahí viene también. Ok. Ponete ahí en medio. Ahí. Gracias, papá. Por las familias ministeriales te damos muchas gracias, Espíritu de Dios. Te damos gracias por las familias que tú has llamado al ministerio. Gracias, papito lindo. Bendigo a esta familia hermosa. Los bendigo, Señor. Desato en ellos el cumplimiento del propósito y del plan de Dios. Aunque ya están trabajando en lo que Dios los ha llamado y están siendo equipados y fortalecidos, pero impartan más a sus hijos para que ellos tengan la certeza, la seguridad de que Dios los llamó para servirle a Él. Bendita eres, Débora. Bendita eres, Débora, la primogénita. Débora, venga la certeza de Dios en tu vida, de aquello para lo cual naciste. Te bendigo en el nombre de Jesús, Débora. Eres amada del Padre, eres amada del Padre. No fuiste un accidente, eres parte del propósito de Dios. Roger, ven y abraza a tu hija. Y siento un dolor en mi corazón bien profundo. Dile que no fue un accidente. Ella no es producto del pecado. Ella es una amada de Dios, parte del propósito de Dios. Y Mirlen, venía a orar por esta otra familia tuya, por favor. Ora por la otra. Y en el nombre de Jesús declaro, Dios, la sanidad. Vengan, pastores, abracen a sus hijos. Josué, vení. Ana Lucía, ven a la par de Josué. Y carramaizo, barramaice, que remeizo, hasta te pareces a tu suegra, fíjate. Y maizo, qué tremendo. Oki mamá, izo, barra. Cualquiera diría que eres el menos llamado de la familia. Vas a ver la sorpresa que se van a llevar. Veo la genética de tu mamá en ti, la genética espiritual de tu madre, la misericordia, la compasión, la ternura, la palabra dentro. Y profeta a las naciones, profeta a las naciones. Tengo un conflicto contigo, tengo un conflicto con la carrera que estás estudiando, tengo conflicto porque eres llamado a ser profeta a las naciones. Oh, marramaizo. Oh, y revélate a Él, revélate a Él, revélate a Él, revélate. Ay, amaizo, Danielito. Profeta, profeta, profeta. Y Elías no está aquí. Está sirviendo en la EPAN. Pero lanzamos también la palabra para Elías Andrés. En el nombre poderoso de Jesús, familia del reino. Familia del reino, que se cumpla el propósito, que se cumpla, que se cumpla, que se cumpla. Espíritu de Dios, gracias. Pastor Elías, Pastora Abby, Hansi, pueden venir por aquí, por favor.
Y maiso barra maiso ba 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 maiso. Bendita sea Hansi, bendita seas. Oh kamaiso marra mama maiso barra maiso. Bendita sea Hansi. Puedo ver la unción de tu papá en ti. Puedo ver ese legado poderoso. Bendito seas Elías, bendita Abby. Benditos, yo sé que también Ian y Joy están en el llamado ministerial. Los bendigo. Declaro sabiduría, Hansi, en ti. Sabiduría del cielo para elegir tu carrera, elegir el lugar. Sabiduría en ti, que el Dios de los cielos te hable con claridad. Que no vayas a errar. Y la cobertura de tus padres buscando el rostro del Señor para que no haya confusión. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendita sea Hansi, hermosa. Quiero pedirle a los pastores Bardales que ministren a la gente de su congregación que está aquí, a los pastores Rodríguez, los de su congregación que están aquí. Mientras oro por alguien más, pueden agruparse o acercarse para que los pastores los vean. Y oro por ustedes primero. Yo le dije esta mañana a la pastora, no viene Josué hoy, no, me dice, es que esta palabra es para él, le digo. Y no viene Cindy, no, es que es para ellos. Así que van a tener que verla después, pero yo declaro que sus hijos cumplirán el propósito del Eterno. Sus hijos cumplirán aquello para lo cual Él los llamó, porque ustedes han sembrado y han dejado un legado para ellos. Ustedes han sabido responder al llamado de Dios, lo dejaron todo por servirlo a Él. Y Él es un Dios que recompensa, y la mayor recompensa será ver a sus hijos y a sus nietos al servicio del Todopoderoso. Benditos sean en el nombre de Jesús. Ore por su gente, por sus hijos que están aquí. Gracias, papito lindo, gracias. Espíritu de Dios, muchas gracias. Padre, muchas gracias por la vida de Oscar, de Yona. Gracias, Señor, por Ima. Gracias por Abel. Gracias por su llamamiento santo. Gracias, Espíritu de Dios. Rama y soba, rama, mamá. Declaro que el llamamiento a las naciones se activa. Yo veo a Abel Paolo como un pastor profético, como un apacentador. Lo veo en el nombre de Jesús como alguien que ama, que es tan compasivo, tan dulce, en el nombre de Jesús. Pero veo a Ima como una apóstol profética. En el nombre de Jesús los bendigo, familia del reino. Profeta Yona, ¿dónde está? Se me hizo la profeta Yona. Y carama mamá hizo, y camarama mamá hizo, barrama mamá. Por favor, impártales, actívelos. Ricama hizo, barrama mamá. Pueden sentarse si quieren. Y camarama hizo, barrama hizo, barrebebebe hizo, kiamaise, y cabababa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquel anhelo que está ferviente en su corazón, Señor, que ella pueda recibir aquello que anhela, aquello que espera, Dios mío, porque te sirve de corazón, pero aquello que le falta para completar el propósito. Gracias, Padre. Oro por Humberto, dale la mano. Oro por la vida de Humberto, Señor. Rigo, ¿puedes venir? ¿Dónde está mi esposo? Allá no me oye. Y mamá hizo, barrebe hizo. Se cumple el plan, se cumple el propósito, se cumple el proyecto. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, tú haces una obra poderosa en sus vidas. Puedes orar por ellos, por favor. Y sus hijitos. Yo sigo declarando que aquello que Dios le habló y le prometió se cumple. Gracias, Padre, por el levantamiento, porque este tiempo que ha tenido más tiempo libre no solo es para trabajar, no solo es para trabajar arduamente y tener dinero, sino que para servirle al Señor con lo que tiene, con la palabra que tiene, con lo que ha sido impartida. La bendigo toda su casa en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, papito lindo, gracias. Padre, se despierta en Alexis. Se despierta en Alexis la pasión y el fuego por el llamado de Dios, porque sé que tú lo has llamado, Señor. Pero se despierta en él ese fuego y esa pasión, Señor, por servirte. Que el fuego le queme los huesos, que el fuego le queme los huesos. Que él pueda experimentar, Señor, lo que es tener un llamado y ansiar cumplirlo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito seas en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y camaizo, dale la mano a tu esposa. Y que remeizo, kimamaramaízo. Espíritu de Dios, trae la revelación, la claridad del llamado exacto. Del llamado exacto para sus vidas en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Estás en un tiempo de preparación, en un tiempo de formación. El Espíritu Santo está trabajando para cumplir el propósito. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias en el nombre de Jesús. Que tú capacites, que tú fortalezcas. Anda donde Pastora Abby, que ore por ti, allá está. Gracias, gracias. Te bendigo, eres despertada, 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 despertada. Despertada al llamado, despertada al llamado. Aquellos por los que ya oramos se pueden sentar. Oh, kimaiso, kibarramaiso, que remeiso, ba. Yo sé que hay un llamado poderoso de Dios en tu vida. Yo lo supe siempre desde que viniste por primera vez a la iglesia y declaro que ese llamado se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. Que Dios ha estado hablando a tu corazón y te habló este día, te habló esta mañana. Y que no pasará un año sin que veas cumplido el propósito de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, 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 gracias por ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que se cumple aquello para lo cual lo llamaste. Se cumple el propósito, se cumple en el nombre de Jesús. Tu capacidad, Señor, tu habilidad, Señor, tu habilidad en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Fuera todo temor en el nombre de Jesús. Tienes que estudiar más la Biblia. Tiene que meterse a estudiar más la Biblia, porque le va a tocar predicar y mucho. Así es que tiene que estudiar más. Gracias. Aquellos por los cuales ya oraron pueden sentarse. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo la vida de mi hijo Martín. Padre, lo bendigo con toda bendición de lo alto, Señor. Padre, que en este tiempo, en este proceso, en esta situación y circunstancia, Él pueda tener una claridad, Señor, de aquello a lo cual tú lo llamaste. Que pueda tener una claridad del llamamiento exacto tuyo. Y que cuando tú le hables, Él pueda responder a tu llamado y pueda escribirlo, pueda anotarlo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea. Yo creo y declaro que toda su casa servirá al Señor. Toda su casa servirá al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu hija. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la obra. Gracias, Espíritu de Dios. Tus papás están acá, pero no pasaron. ¿Dónde están? Está sirviendo. Tu esposo está sirviendo. ¿Tú sientes el llamado a servir al Señor? No, dime en verdad sí o no. También, ¿verdad? Porque Dios me ha hablado de ustedes. Entonces no sabía si estaba oyendo bien o no. Abrácenla a ellas.
Padre, gracias por esta familia de reino, por esta familia de ministerio. Gracias por el llamado en el corazón de ellos, Señor, por el servicio. Padre, porque los estás equipando, los estás preparando. Pero yo sé que los llamaste desde la eternidad para una obra fuerte, poderosa. En el nombre de Jesús, sean impartidos y activados en esta hora. Pongas más hambre y sed de tu palabra y de tu presencia en ellos. En el nombre de Jesús, bendito sean. Ore por ellas, ore por sus hijas, póngase más acá. En el nombre de Jesús. Ana Rebeca. Y maiso, marramaiso, babababaiso. Eres muy buena profesionalmente, pero a veces te preguntas si eres mejor alcanzando gente que obturando muelas. Oh, camaiso, yo sé que hay un fuego en tu interior, sé que hay un fuego en tu espíritu, hay un fuego en tu corazón. Oh, rama, mamá, y ese fuego arde. Y maiso, marrama, mamá, Espíritu de Dios, gracias. Te identificas tanto con tus suegros, más por el llamado que por la afinidad. Y maiso, carrama, mamá, y bendita del Padre, bendita del Padre. Oh, rimaiso, comaiso, va. Que el fuego se intensifique, y que podamos, Señor, ver la respuesta de lo que tú hablas, de lo que tú dices. Gracias, papito lindo, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de tu hijo José, que desde niño supo, Señor, que había nacido para servirte. Gracias, Señor, por su hijo y sus hijos. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que aquello para lo cual tú lo llamaste se traduce en un fuego interior, y que él comience a experimentar ese fuego, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendigo, Señor. Oscar y Camaiso y Ona está, ¿no? Ora por ellos, por favor. Y Camamaiso. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu hija, gracias por tu llamado. Gracias, Señor, por un llamado tan específico y particular, Señor, y sabemos que este es el principio de una nueva etapa. Y te doy gracias porque ella respondió a tu llamado, Señor, y que fue específico. Y ella nunca retrocedió, nunca se arrepintió. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro toda tu provisión en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Ore por favor por Clarisa y por Débora. Gracias, sí. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ian, estás aquí. Yo creí que estaba, pero oré por vos también. Gracias, Señor, por tu llamamiento en la vida de Ian. Gracias por tu llamado en Ian como profeta a las naciones. Bendito seas, Ian, que el fuego del llamado pueda ser tan evidente que tú no lo pierdas de vista, que tú lo sepas que es Él quien te llamó, en el nombre de Jesús. Hermano Samir, gracias, Jesús. Y Camaiso, quiero orar por usted para que usted luego ore por ellas. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro que el fuego para servirte se incrementa, y que Él pueda saber que eres tú quien le está hablando, Señor. Que Él pueda saber que eres tú, Dios mío, que no haya ninguna duda, y que puedas confirmarle, Señor. En el nombre de Jesús declaro una gracia sobrenatural, una gracia especial en Él, Señor, para alcanzar a los perdidos. Que se active el fuego por predicar el Evangelio. Se active el fuego por predicar el Evangelio en el nombre de Jesús. Ore por sus ovejitas. Y mamá Morenita, ora por hermana Conchita. Que se encienda lo que se ha apagado, se enciende el fuego se enciende. Quiere orar por Marita, amada, por favor. Gracias, hija. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, gracias. Se active el llamado de Dios en tu vida, se active la guerrera que está en ti, se active la guerrera, se active en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos un tiempo nuevo, en el nombre de Jesús.
Gracias, Jesús. Catherine, yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra del Señor será tan fuerte en tu corazón, será tan fuerte que no tendrás duda de aquello a lo cual te llamó. En el nombre de Jesús declaro un tiempo de reposo en Él, en donde vas a poder ver lo que Dios quiere hacer contigo. Yo veo las naciones en ti. Yo veo que el Señor te va a enviar a las naciones. Has querido ir por causa de los estudios, pero veo que Dios tiene para ti naciones de Europa. Te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo. Oscar y Yona, oren por ella. Adoradora, adoradora del Padre, adoradora del Padre. Se desata tu llamamiento, se desata tu llamado, se desata tu llamado, se desata tu llamado en el nombre poderoso de Jesús. Rama y soca, mai, sica, ba, y mai, so, barra, ba, y so. En el nombre de Jesús, varón de Dios, te bendigo. Declaro el fuego de Dios en tu espíritu, en tu interior, en el nombre de Jesús. Rica, ba. Benjamín, ven. Ica, ba. Ora por él, impártelo. Ica, ba, iso. Ica, rama, iso, ki, bara, ba. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, muchas gracias. Padre, muchas gracias por mi hermano, por mi hermana. Muchas gracias por el llamado de Dios a su vida, llamado a servirle, Señor. A servirte, Padre, lo bendigo. Declaro la provisión del cielo. Declaro la salud integral en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendita sea en el nombre de Jesús, que ella pueda cumplir tu llamado, aquello para lo cual nació, el anhelo de predicar la palabra, de ministrar a otros, se cumpla en el nombre poderoso de Jesús. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por tu obra, gracias por tu llamado, gracias por lo que haces en su vida. Que se cumpla el plan, que se cumpla el propósito en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, riba y soquia, ba. Que ella pueda tener una revelación clara de aquello para lo cual tú le llamaste, Señor. Gracias, papá. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Gary, te bendigo. Gary, bendigo tu vida, bendigo tu corazón. Bendigo el llamamiento santo de Dios en tu vida. Bendigo el fuego interior que hay en ti. Que el Espíritu Santo pueda revelarte con claridad aquello para lo cual naciste. Padre, yo bendigo la vida de Jenny, Señor, de su familia, de Juan Carlos. Gracias en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que el fuego interior se hace más ardiente, más fuerte, y que ella pueda escuchar tu voz con claridad de aquello para lo cual tú le llamaste, en el nombre poderoso de Jesús. Un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, un despertar en su espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Si ya oramos por usted, puede sentarse para ver quiénes quedan. Gracias, papá. Gracias, Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, declaro tu sanidad, la sanidad en el corazón. Amados, el Señor nos ha bendecido con una palabra hermosa. Amén. Y ha activado cosas. A mí me trae el recuerdo cuando el Señor nos llamó y estábamos, según nosotros, en el momento de mayor bendición y prosperidad. Y el Señor nos dijo: si dejas eso por mí y el ministerio, te voy a bendecir. Ciertamente pensé en mi corazón, estoy bendecido. Pero la bendición de Dios es la que enriquece sin añadir tristeza.
Y una de las riquezas más grandes que hemos recibido del Padre es poder ver familias que se han consagrado al Señor, gente que estaba perdida y que ahora conocen al Señor, y que el Señor nos honró con ese llamado hermoso. Y sé que estoy seguro que es para mis generaciones también y para las tuyas, por lo que tú has decidido, por lo que te has decidido en esta hora. Y porque Él es bueno y Él nunca te dejará, ni nunca te va a desamparar. La mano de Dios se extiende para darte la provisión siempre. No depende de lo que esté pasando a tu alrededor. Él es fiel, porque esa es su naturaleza, porque Él nos ama, porque Él es nuestro Padre. Amén. La mejor decisión es por Él. La mejor decisión es por Él, por lo que Él te llama a hacer, a lo que Él te pone a hacer. Amén. Le adoramos por quién es Él, por lo que Él es para nosotros. Aleluya. El Señor, amado, los siga bendiciendo enormemente. La gracia, el favor, la misericordia, el poder, la presencia de Dios camine dentro de ti, se manifieste día con día. Que seas bendecido tú, tu casa, tus generaciones, las que ya están y las que han de venir, aún las que ya no están, sean bendecidas y reciban la bendición del Eterno por la eternidad sobre ti y sobre todos ellos. En el nombre de Jesús seas bendecido. El Señor les guarde siempre.